Hoy vamos a hablar de la función económica de la oferta. En especial, vamos a ver el comportamiento que tiene el gráfico de la misma, el porqué de ese comportamiento y cómo se conforma la oferta. Si dibujamos un par de ejes coordenados y ortogonales, y en el eje vertical ponemos al precio que tendría el bien en el mercado y en el eje horizontal a la cantidad, vamos a ver que la oferta va a ir creciendo a medida que la cantidad aumenta y que el precio aumenta. O sea que la oferta es siempre una función creciente. Ustedes dirán, ¿cómo puede ser eso? Bueno, es muy sencillo de explicar. Vamos a ver cómo funciona la oferta. Pensemos lo siguiente. Si uno quisiera ofrecer un producto o servicio, por lo pronto necesitaría que se le pague por el mismo. ¿Para qué? Para justificar el esfuerzo de llevar adelante esa producción, tanto del bien como del servicio. Por lo tanto, aun cuando todavía no se ha fabricado nada, tenemos que tener por lo menos un precio que debe ser el precio del mercado para poder comenzar a ofrecer. Ese punto está determinado en el eje de ordenadas con el punto con la nomenclatura A. Ese punto se lo denomina el precio mínimo para ofrecer. Es decir, que por debajo de ese precio seguramente el productor no podrá cubrir sus costos, entonces no le conviene producir. Ese punto constituiría ¿qué cosa? Primero, la cobertura de costos del productor. Y segundo, la ganancia mínima que él espera tener por llevar adelante su emprendimiento productivo. A partir de ese punto, que sería el comienzo de la oferta, si el precio en el mercado fuera subiendo, ¿qué ocurre? El productor se ve tentado a producir más, porque a más producción con un precio superior, por lógica tendrá ganancias superiores. Entonces, el estímulo que tiene el productor para producir, y cada vez hacerlo en mayor cantidad, es que el precio del mercado vaya aumentando. Ahora, en este momento, uno piensa, pero si el precio aumenta, por lógica la demanda va a caer. Claro, pero ese es el pensamiento que tiene el consumidor, no el productor. El productor lo ve de manera diferente. A medida que el precio en el mercado va subiendo, es más negocio producir, con lo cual habrá más posibilidades de ganar. Ahora, si nosotros no nos damos cuenta perfectamente de por qué esto sucede así, veamos un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que yo soy un productor pero que tengo altos costos de producción, con lo cual soy relativamente poco competitivo. Ahora bien, yo no podría comenzar quizás a producir y a vender con un nivel de precios como el del punto A. Pero a medida que la presión del mercado sobre esos bienes de consumo, sobre esos servicios, hace que el precio vaya subiendo, ¿qué ocurre? Llegará un momento en que entra el precio del mercado dentro de las posibilidades que yo tengo de producir y de ganar. Por eso, a medida que más se va elevando el precio del mercado, hay más productores que son menos eficientes y que tienen la posibilidad de producir y aún así ganar. Por supuesto que no ganarían todo lo que ganan aquellos que producen con mayor nivel de eficiencia, pero de todos modos les es negocio producir. Un ejemplo que yo siempre menciono es el siguiente. ¿Qué es lo que ocurre con el agro? Es decir, con la producción agrícola. Por ejemplo, los campos de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, el sur de Córdoba, parte de Entre Ríos, están más cerca de los grandes centros de consumo, pero también de los puertos de exportación. Con lo cual, si el precio internacional de la producción agraria, por ejemplo, la soja, el trigo o cualquier otra, es un precio bajo, esos campos de todos modos podrán obtener alguna rentabilidad. ¿Por qué? Porque por un lado tienen mejores terrenos, es decir, la fertilidad de los suelos es mayor, hay más humedad, ambiente, etcétera, pero también tienen unos costos logísticos más bajos, con lo cual, aun cuando el precio internacional esté en un nivel bajo, siguen pudiendo producir y de todos modos ganar.
Pero ¿qué ocurre con los productores que se encuentran en zonas más marginales? Como por ejemplo la zona de La Pampa, el oeste de Córdoba, el norte de Santa Fe, Santiago, parte de Santiago del Estero, etc. Esos productores se encuentran no solamente más alejados de los centros de consumo y por supuesto de los puertos de exportación, sino que también encuentran que su terreno es menos apto, es decir, tienen mayores costos de producción porque los terrenos no son tan fértiles, quizás haya menos agua, necesitan más laboreo, fertilizantes, etc. Si el precio internacional es bajo, esos productores no producen esos productos exportables porque no les convendría trabajar a pérdida. Pero en cambio, si el precio internacional sube, esos productores se incorporarán a la oferta porque de todos modos, aunque tengan costos más altos, logran tener cierta rentabilidad por el precio internacional del producto más alto. Es por eso que al aumentar el precio, necesariamente aumenta la cantidad ofertada. Como hemos podido ver entonces, si el precio aumenta, la cantidad producida y ofertada aumenta. Esa es la relación que ve siempre el productor y que por supuesto no es la misma visión que tiene el consumidor. ¿Eso por qué ocurre así? Bueno, todos nosotros somos consumidores, entonces tenemos en nuestra cabeza que si el precio aumenta consumimos menos, pero el productor piensa de manera diferente, por eso se dedica a una actividad diferente que es justamente la de llevar adelante un negocio o una fábrica o la producción de cualquier bien o servicio, porque ve la oportunidad de ganar dinero cuando el precio es relativamente alto o conveniente a sus fines. Espero que esta explicación les haya resultado de interés, que hayan podido comprender el concepto y el porqué de la curva de la oferta creciente. Muchas gracias por la atención prestada y nos volvemos a reencontrar en cualquier momento.